Bueno, vamos a esperar un ratito, vaya entrando la gente, salvo que no quieran entrar más, cosas que me parecería raro. Es una clase muy importante esto, después nadie entiende. A las células del tejido conectivo hay que entenderlas porque es un tema bastante fácil y hace mucho al funcionamiento del cuerpo. Bueno, parece que no hay nadie más, tenemos alto nivel de deserción. Vamos a seguir. Tenemos que ir al power de células del tejido conectivo, que es este que tengo acá al lado. Y acá tenemos lo mismo que veíamos antes, la clasificación tradicional, por decirlo de alguna forma. Vamos a hacer una simple numeración. Células que viven y fabrican el tejido conectivo, viven en y fabrican el tejido conectivo. Tenemos la mamá de todas, que es la célula mesenquimática, que puede formar fibroblastos, que fabrican la matriz extracelular. Una vez que la fabricaron, se quedan vigilando que todo esté bien, bajando su nivel de actividad y pasando a llamarse fibrocitos. Fíjense, esto es un núcleo de cromatina laxa, esto es un retículo endoplásmico rugoso, y esto es un núcleo de cromatina más densa, es la misma célula en otro nivel de actividad. Si yo tuviese que mirar el citoplasma de este fibroblasto, es una célula que iría por acá, es como que va a emitir prolongaciones así, otras prolongaciones acá, entreverándose entre las fibras. Si hay una herida, esta misma célula mesenquimática o incluso un fibroblasto se puede convertir transitoriamente en miofibroblasto, que tiene capacidad contráctil y es una célula transitoria. Y también se me pueden formar células del tejido adiposo. Si yo estoy en un tejido donde la gran mayoría son células del tejido adiposo, estoy en tejido adiposo. Pero en el tejido conectivo, sobre todo laxo, suele haber una o varias, o sea, puede haber un grupito de 2 o 3 células o una célula de tejido adiposo aislado, y esos son simplemente células de tejido adiposo en el tejido conectivo. Donde es muy frecuente esto en algunas glándulas endócrinas como la paratiroides y en la glándula exócrina parótida. Si ustedes miran la parótida, van a ver que entre los adenómeros, entre ese tejido conectivo que rodea los adenómeros, suele haber adipocitos. De hecho los hay, y eso me ayuda a hacer diagnóstico de parótida. Después tenemos células que tienen movilidad dentro del tejido conectivo. O sea, un macrófago no es una célula que está quietita, sino que, miren, les voy a dibujar acá. Ustedes tienen fibras de tejido conectivo que van así, 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 así. Bien, fibras. Después tienen, qué sé yo, pueden tener un fibroblasto, que está acá, o un fibrocito, ¿no?, que está ahí. Su citoplasma va a emitir prolongaciones que van a estar en contacto con las fibras y con la sustancia amorfa, y si pasa algo lo reparan y eso está ahí tranquilo. Y después van a tener, por ejemplo, macrófagos. Va a ser una célula que más grandota, digamos, que también va a emitir prolongaciones. Bueno, acá medio, para pasar así nomás. Bien, este es un macrófago. Y lo interesante es que el núcleo del macrófago es bastante característico porque va a tener así como una formita, como una escotadura, como si fuese un porotito. Y no necesariamente va a estar quieto ahí. Por ejemplo, si me está pasando algo en una zona cercana, vamos a decir por acá, por ejemplo, hay una bacteria, esa bacteria libera proteínas que van a ir rompiendo la fibra del tejido conectivo y la sustancia amorfa, eso es captado por mensajes químicos por el macrófago. Entonces el macrófago hace un proceso que se llama diapedesis, que es que va a caminar, es una prolongación citoplasmática, hace una unión focal, y ese es un momento 1. Después en un momento 2, el macrófago se viene para acá, todo el macrófago se viene para acá y trata de fagocitar a la bacteria, a las células rotas, a las fibras rotas, etc., para reciclar el proceso. Entonces son células que tienen motilidad, tienen diapedesis, tienen taxismo positivo hacia las interleuquinas, hacia ciertos procesos biológicos. Bien, el mastocito también tiene esa capacidad, pero con menor motilidad. Básicamente lo que hace es degranularse y liberar interleuquinas, histamina y heparina. Ya vamos a ver para qué y por qué.
El linfocito también es una célula que se mueve. De hecho, si se activa un macrófago o un mastocito, eso va a activar al endotelio de los vasos que están por ahí alrededor. Ese endotelio va a presentar moléculas, las células sobre la membrana apical. Esa célula plana sobre la membrana apical va a expresar moléculas de las cuales se van a agarrar los linfocitos y los polimorfonucleares y van a salir de los vasos capilares, generalmente de las venas, de las vénulas postcapilares, ahí donde todavía es capilar, pero ya es el capilar venoso, es decir, la parte que ya empieza el retorno sanguíneo. ¿Y por qué ahí? Porque justo ahí es donde es más lenta la circulación. Entonces es más fácil que el globulito blanco se pueda agarrar del endotelio y salir. Bueno, y dentro del tejido conectivo también se pueden mover de un lado al otro, ir a las zonas de infección, etc. O de inflamación, mejor dicho. Pero el ROS les da una vueltita de tuerca a esto y presenta esta nomenclatura. Que el concepto es el mismo. Yo creo que entiendan que la realidad es una sola. Son distintas formas de explicar la realidad. Así lo explica Ross. Lo que dice Ross, esta imagen de hecho tiene un pequeño error que lo voy a corregir en este instante, y es que el linfocito tendría que estar acá también. Le voy a poner linf, nada más porque no tengo ganas de escribir. O linfo, porque cito viene de célula. O sea que el linfocito, trácate y plasmocito también. Pero es una corrección que les hago yo. Creo que el ROS lo tiene exactamente así, pero no importa. Vamos a dar la explicación y ustedes van a entender perfectamente. Él habla de células residentes permanentes. Si yo miro el tejido conectivo, fibroblasto va a haber sí o sí. O sea, si es tejido conectivo, hay fibroblasto siempre. Porque el que fabrica el tejido conectivo es el fibroblasto, o sea que siempre va a estar. Si no está es porque ya lo fabricó y se convirtió en fibrocito. Para fines prácticos es lo mismo porque es la misma célula. Siempre va a haber adipocitos. No están en todo el tejido conectivo, pero también depende del estado nutricional, depende de un montón de factores, pero son células que andan en el tejido conectivo, que están fijas ahí en el tejido conectivo. De hecho, derivan de la misma célula mesenquimática y esa es la otra célula que vamos a tener. O sea que la mesenquimática le va a dar origen al adipocito y le va a dar origen al fibroblasto. Después, tenemos siempre en el tejido conectivo linfocitos que además están, por ejemplo, si vos mirás piel, hay linfocitos que están metidos entre las células de la epidermis. También hay células que son muy parecidas a los macrófagos que se llaman células de Langerhans, pero eso no importa en este caso. Después hay linfocitos en la dermis. ¿Sí? Después hay linfocitos en la hipodermis. Los linfocitos están por todos lados. Y como están por todos lados, también están en el tejido conectivo. Después hay macrófagos. ¿Qué pasa? Que el macrófago es una célula que nace en la médula ósea. Todas estas células que están acá, linfocito, monocito, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, todos nacen en la médula ósea. El mastocito también nace en la médula ósea. Pero ahora vamos a hablar del monocito y macrófago. Una célula que nace en la médula ósea, madura en la médula ósea y ya madura sale al torrente sanguíneo. Si uno habla de fórmula leucocitaria, que es la proporción en sangre de glóbulos blancos, los monocitos son más o menos el 8, el 10%. Esos monocitos, cuando salen al tejido conectivo, se llaman macrófagos. Si vuelven a la sangre, porque tienen capacidad de volver, se llaman monocitos. No solo van a estar en el tejido conectivo, van a estar en los órganos linfáticos, van a estar en el hígado, que se llaman células de Kupffer, van a estar en los alvéolos pulmonares, que se llaman macrófagos alveolares, están estas células de Langerhans de la piel, que se discute si son macrófagos, son células dendríticas, pero son muy similares funcionalmente. Ellos tienen la capacidad de fagocitar en la piel y migrar hacia el tejido conectivo de la dermis, donde ahí ya sí se llaman macrófagos y después pueden ir hacia los órganos linfáticos. Bien, entonces, ¿es la misma célula? Sí, es la misma célula, pero cuando está en la sangre lo llamo monocito y cuando sale de la sangre lo llamo o macrófago. También se llaman histiocitos, lo van a encontrar con ese nombre, es ridículo, pero también lo llaman así. Histio quiere decir tejido y cito quiere decir célula, o sea, células de los tejidos, en este caso del tejido conectivo. Pero bueno, nosotros usamos el nombre macrófago. Se va a llamar macrófago y en algunos órganos va a tener nombre propio. Ya les di el ejemplo de las células de Kupffer en el hígado. Después vamos a tener el mastocito. El mastocito nace en la médula ósea, sale como una célula inmadura a la sangre y
se instala en el tejido conectivo, sobre todo en el tejido conectivo laxo subepitelial de la piel y las mucosas. Después vamos a ver una diapo específica sobre mastocito, pero en su membrana el mastocito fija una inmunoglobulina que específica de los mastocitos, que se llama inmunoglobulina E, que se activa con pequeños antígenos llamados alergenos. O sea, son las células que dan las alergias. Esas células que en primavera, los que tienen alergia, empiezan a tirar agüita por la nariz que les pica todo. Bueno, ¿por qué les pica? Porque esto libera histamina, que sensibiliza las terminales nerviosas y produce picor y dolor. También libera heparina, que es un anticoagulante. Eso permite que la histamina es muy vasodilatador, por eso se ponen rojitos, y la heparina es anticoagulante. Entonces hace que la sangre vaya muy lenta por las vénulas postcapilares y que sea más fácil la salida de los glóbulos blancos de la sangre hacia el tejido conectivo. Ese es el rol de los mastocitos. Además que libera sustancias que atraen a los glóbulos blancos. ¿Y cuáles son los glóbulos blancos? Que me preguntaban antes. Bueno, son todos estos que están acá. El linfocito. Acá el plasmocito es más una célula. Realmente esta tendría que estar acá. Es más del tejido conectivo que otra cosa. ¿Cuáles son entonces los glóbulos blancos? Los linfocitos, más o menos un 30%, y los polimorfos nucleares, de los cuales el más común es el neutrófilo, que es más o menos entre el 50 y el 60% de las células de la sangre. Vamos a ponerle 60% de neutrófilos, 30% de linfocitos, 10% de monocitos. Después los eosinófilos no tendrían que superar el 4% y los basófilos no tienen que llegar al 1%. Bien, esto es relativo, con lo cual ustedes pueden ajustar los números, ¿no? Podemos poner, qué sé yo, 58, me tiene que dar 100, ¿no? Entonces tengo que poner 58 más 8 serían 66, más 30 serían 96, más 4 más 0, o 29, bueno, ya me entendieron, ¿no? Listo. Bueno, eso lo vamos a ver un montón de veces, cuando veamos sangre vamos a ver fórmula leucocitaria, pero bueno, estas células, estas que están acá son los glóbulos blancos de la sangre, sobre todo estas que están acá. Bueno, el plasmocito si pasa la sangre también, pero básicamente linfocitos, monocitos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El plasmocito es un linfocito activo, un linfocito B activo. Pero linfocitos, monocitos, basófilos, eosinófilos y neutrófilos se llaman polimorfonucleares. ¿Por qué? Porque el núcleo realmente tiene varios lóbulos. El más común es el del eosinófilo, que es así, puede tener 4 o 5 lóbulos. El eosinófilo suele tener 2 lóbulos bien definidos, unidos por un puente de cromatina, así que tiene forma de anteojos de sol. Y el basófilo también tiene un núcleo que realmente puede ser bilobulado, pero no se ve porque como el citoplasma tiene gránulos basófilos es muy difícil de ver el núcleo. Entonces, de estos polimorfonucleares, el más abundante es el neutrófilo, segundo el eosinófilo y por último el basófilo. El neutrófilo lo que hace, lo vamos a ver cuando veamos sangre, es tratar de matar bacterias. Primero la trata de fagocitar, si no puede le empieza a tirar, hace exocitosis, hace lo que veíamos la secreción merócrina, ¿vieron? Libera todas las enzimas líticas que tienen sus lisosomas y peroxisomas, y si no puede directamente se suicida, literal. O sea, entra en apoptosis, abre sus membranas y libera toda la parafernalia de enzimas líticas que incluyen colagenasa, elastasa, o sea que rompe el tejido conectivo y trata de matar a la noxa, ¿sí? Sea un parásito, una bacteria, una célula cancerosa, una célula invadida por un virus, lo que sea. Eso es lo que forma el pus. Todo el neutrófilo suicidado, más todo lo que rompe, es lo que forma el pus en las inflamaciones. ¿Bien? Bueno, el basófilo es lo mismo que el mastocito, funcionalmente, pero es otra célula, aparentemente tiene un origen común en la médula ósea, pero no es que el basófilo ya maduro sale de la sangre y conforma un mastocito, sino que el basófilo siempre anda en la sangre, no pasa al tejido conectivo, y el que está en el tejido conectivo es el mastocito. El eosinófilo pasa bastante al tejido conectivo, de hecho es una célula que siempre va a estar en el tejido conectivo. ¿Por qué? Porque el eosinófilo, una de las funciones que tiene, una función específica del eosinófilo es atacar parásitos. Si tienes una parasitosis te suben mucho los eosinófilos, pero otra función específica es
fagocitar y destruir complejos antígenos anticuerpos como para frenar los procesos inflamatorios. Eso hace una de las muchas cosas que hace el eosinófilo. Entonces yo tengo procesos inflamatorios crónicos, porque tengo una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, que es una alergia. Voy a tener que permanentemente tengo mastocitos llamándome a macrófagos neutrófilos, estimulando linfocitos para que liberen anticuerpos, esos antígenos, anticuerpos que se van a unir a otros antígenos, ya me estoy enredando. Bueno, y eso alguien lo tiene que eliminar, porque eso no puede quedar en los tejidos conectivos, porque es como que empezaría un proceso de autoaceleración que sería autodestructiva. Entonces, ¿quién se ocupa de frenarlo? Bueno, uno de los importantes aportes para frenar eso es la destrucción de esos complejos antígenos anticuerpos, la fagocitosis y destrucción, y eso lo hacen los eosinófilos. O sea que siempre van a tener en el tejido conectivo eosinófilos. Pero ¿qué pasa? Como los eosinófilos también tienen en su citoplasma un montón de gránulos con enzimas líticas, si hay un exceso de eosinófilos, y sobre todo si esos eosinófilos están activados y se llegan a degranular, como se degranula un neutrófilo, pueden acelerar los procesos inflamatorios. Por eso hay un nivel óptimo de eosinófilos en sangre y un nivel óptimo de eosinófilos en tejido conectivo, que si se excede ese nivel, en sangre es del 8%, si se excede ese nivel estamos hablando de la eosinofilia, que es un proceso patológico típico de inflamaciones crónicas y enfermedades autoinmunes. Esos son los eosinófilos. Y después está el linfocito y el plasma. Bueno, linfocitos hay de varias clases. Están lo que llaman los natural killer, por ejemplo, que son células que ya están preparadas para ir a fagocitar bacterias o células atacadas por virus o bacterias, pero son células que son celulitas que ya no necesitan una activación específica, sino que ya naturalmente van a trabajar en conjunto con el macrófago y con los neutrófilos para atacar, sobre todo, ya les digo, células cancerosas o infectadas por virus. Se llaman natural killer. Después están los linfocitos T, que cuando a mí me entra un antígeno, ese antígeno puede estar, por ejemplo, en una bacteria, ¿no? Tiene proteínas que tienen capacidad antigénica. Entonces vamos a suponer que es este cuadradito. Entonces el macrófago fagocita la bacteria, la rompe en pedacitos y agarra ese cosito, este pedacito, tiene una formita más o menos así, y lo expresa en su membrana a través de una molécula. Después tiene otras moléculas que se llaman de histocompatibilidad de clase 2, que se van a unir a los linfocitos T, helper que se llaman, y el linfocito T va a reconocer, ya el que va a ir a hablar con el macrófago ya es el que reconoce específicamente a este antígeno. Entonces se va a activar, va a entrar en mitosis y además va a activar también a los linfocitos B. Entonces el linfocito B se va a convertir en plasmocito y va a empezar a generar anticuerpos específicos para ese antígeno. Así que básicamente cómo funciona el sistema inmunológico. Yendo al tejido conectivo, ¿qué pasa? Estas son las células que forman el tejido conectivo, que están siempre en el tejido conectivo. Estas células están siempre, pero están para reacciones inmunológicas, y cuando se activa la reacción inmunológica, todas estas células van a ir al tejido conectivo. ¿Se entiende cómo funciona la cosa? Independientemente de los nombres. Bueno, si lo entendieron, ya está. Ahora, si lo entendieron, ahora lean los nombres. A estas de acá el ROS le dice residentes permanentes, y a estas de acá le dice transitorias, libres o errantes. Bien, libres también son los macrófagos, porque van de acá para allá, pero los pone de este lado, ¿sí? Ustedes hagan la interpretación que quieran. Yo le di una explicación de la realidad. ¿Alguna pregunta sobre esto? Es un tema interesante y complejo, pero yo les di un panorama así, rápido por arriba, para que empiecen a captar la complejidad de las cosas. A mí me importa que entiendan el funcionamiento de la cosa. Los nombres no me importan. Si en vez de decir transitoria dicen móvil, me da lo mismo. Pero tienen que saber que el macrófago también es móvil, que está en un lugar, no es como el fibroblasto que está ahí y se queda ahí. El macrófago va de acá para allá. Bien. ¿Estamos? Seguimos. Bueno, acá tienen al amigo fibroblasto con tinciones específicas para ver el citoplasma del fibroblasto entre las fibras. Esto es un cultivo de tejido.
y esto es HIE. Entonces, fíjense, esto que está acá dentro es el núcleo de cromatina laxa, lo que está alrededor del núcleo es el citoplasma, que obviamente va a tener retículo endoplasmico rugoso, y fíjense cómo el citoplasma se va a proyectar. Si estoy en visión tridimensional, es como una célula bastante... ¿O para qué se proyecta así? Porque tiene que estar en contacto con las fibras para acomodarlas y que cumplan la función. O sea, no solo sintetiza la matriz extracelular, sino que la organiza en función de la funcionalidad. Si hay una fibra de colágeno, una fibra elástica, no es que puede estar orientada en cualquier sentido, tiene que estar orientada en el sentido que le sirva al organismo, y eso lo hace el fibroblasto. Bien, si ya cumplió su función, ya sintetizó todas las fibras que tiene que sintetizar, empieza a desactivar. Fíjense este núcleo, como tiene cromatina bien laxa, y fíjense este núcleo, como ya tiene fíjense este sobre todo, ven que tiene la cromatina súper densa, porque ya no necesita fabricar tanto colágeno, etcétera, porque ya lo fabricó, ya simplemente está ahí vigilando y fabricando mucho menos cantidad. Acá tienen lo mismo con HIE, este es el núcleo del fibroblasto con la cromatina bien laxa, trabajando como loco. Este es el nucleolo, esto es el retículo endoplásmico rugoso, bien basófilo, y si comparo con esta célula, este ya es un fibrocito, pero todavía tiene un poco de cromatina laxa acá. Ya vamos a ver en las imágenes siguientes donde hay fibrocitos que están más densos que ese. Pero entonces, es la misma célula, esta está en pleno nivel de actividad, la otra en menos nivel de actividad. Y estos son haces de colágeno. Bueno, esta imagen la quería mostrar. Fíjense. Cuando yo veo flechitas dobladas así, me voy a poner en negro, las flechitas curvas me están enseñando fibrocitos. Las flechas rectas me están generando fibroblastos. Fíjense este núcleo, como se ven ahí los dos nucleolos perfectamente. Una célula súper activa. Acá hay otro. Acá cuando pasó más, acá hay otro. Bueno, y acá hay otro fibrocito, ¿ven? Bueno, esto es en microscopía electrónica. ¿Esta qué célula va a ser? Esta de acá arriba. ¿Cómo está la cromatina? Che, hablen un poco. ¿Qué imagen, profe? ¿La de arriba a la derecha? Sí. ¿Qué célula te parece que puede llegar a ser? ¿La cromatina está laxa o no? Está No laxa, sé, muy bien. no, Entonces, noto eso. si está la cromatina laxa, está copiando ARN para sintetizar muchas proteínas. ¿Y qué hay alrededor ahí con el número? ¿Fibroblasto? Fibroblasto, muy bien. Con el número 4 alrededor del núcleo que tienen. ¿Qué hay alrededor que se continúa de la membrana nuclear? ¿Cuál es la organela que fabrica proteínas para exportación que se continúa de la membrana nuclear externa? El rugoso. El rugoso, sí. Retículo endoplásmico rugoso. Todo esto que ustedes ven acá, retículo endoplásmico rugoso. Acá hasta se ven esos puntitos negros chiquititos, son los ribosomas. Bien, estos son los nucleos, que tiene dos nucleolos evidentes con el número 1 me parece. Esto es la cromatina densa perinuclear, o el nucleolema, podría ser la membrana nuclear. Fíjense la diferencia con el fibrocito. El nucleolo también existe, pero fíjense cómo es mucho más la cantidad de cromatina densa, sobre todo rodeando la cosa del núcleo. El nucleolo, el tamaño del núcleo ya es mucho más chico, bueno, tendríamos que tener en la misma imagen. El retículo endoplásmico rugoso, la verdad que ni lo veo acá, un poquito. Y esto que ustedes ven acá ya son fibras de colágeno, ¿ven? O sea, Y es como mucho más, usado, sí. claro, como más aplanado. Sí. Aplanado, sí, muy bien. No está redonda, ¿no? Exacto. Fíjate, acá con el número 2 tiene las organelas del citoplasma, ¿eh? Este pedacito. Todo esto son haces de colágeno con el número 3. No, eso lo van a ver bien en el libro. Pero usted tiene que tener el concepto. Si la célula está activa, tiene mucho retículo endoplásmico rugoso, mucho Golgi, la cromatina laxa, más de un nucleolo, es un fibroblasto. Si tiene la cromatina densa, es un fibrocito. ¿Para qué sirve el fibroblasto? Para formar la MEC.
¿Para qué sirve el fibrocito? Para mantener la MEC. ¿Se entiende? Es muy fácil. Bueno, la célula mesenquimática. Si está en el tejido conectivo, se llama mesenquimática. Pero, ¿qué pasa? Que con las que hay en el tejido conectivo no alcanza. Entonces hay otra célula indiferenciada que va formando parte de la pared de los pequeños vasos. Y sobre todo, cuando hay una herida, están los macrófagos de tipo 2 que van a estimular el crecimiento endotelial. Entonces va a ir creciendo el endotelio. Cuando crece el endotelio, llegan pequeños vasos sanguíneos que también tienen estas células, se llaman pericitos. Pericitos, células periféricas aquí a los capilares. Entonces yo les voy a mostrar, esto es microscopía electrónica. Acá con la letra E es de eritrocito, pero vamos a simplificarlo y vamos a ponerle, tiene que ser la letra L mejor, porque esta es la luz de un pequeño vaso capilar. Esto es la luz. Esto que se ve en negro es la luz del pequeño vaso capilar. Se ve en negro porque son eritrocitos recontra apelotonados ahí, un poco deformados por la técnica. Después, fíjense que esto puede llegar a ser el núcleo de una célula endotelial, no te sabría decir, pero seguramente. Y todo esto sería la membrana basal del endotelio. Ahora, esa membrana basal se va a continuar todo así, traca, 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 con la membrana basal de esta célula, que es el pericito. Bien, este es el pericito. Bien. Entonces, si yo miro acá, esto es microscopía electrónica de barrido, esto está coloreado artificialmente, entonces este es el pericito, acá estaría el núcleo, la principal parte del citoplasma, después todas las prolongaciones, las prolongaciones tienen que ver con la comunicación intracelular, y acá abajo en gris estarían las células endoteliales. Fíjense que este es un capilar bien continuo, o sea, todo lo que se ve en gris sería la membrana, parte de la membrana basal, porque la membrana basal es como que se repliega y también cubre el pericito. Es un concepto que existe mucho en los libros, pero bueno, es práctico, es lo mismo. Bueno, ¿qué pasa? El pericito, a los fines prácticos, tiene la misma función que la célula mesenquimática. ¿Cuál es la función de la célula mesenquimática? ¿Quién se acuerda? Vamos, se tienen que acordar, se que 200 veces. Célula mesenquimática, ¿para qué sirve? Esto es algo que tienen que aprender, que tienen que saber. Así que voy a esperar para que lo busquen y me lo digan. ¿Alguien dice algo? Que son pluripotenciales, Muy bien, ¿y eso qué significa? que dan origen a otro tipo de células. Exactamente, ¿a cuáles células? Fibroblastos, adipocitos. Excelente. Ese es el concepto. Son células madre indiferenciadas. Bien, entonces, ¿qué son los pericitos? Y las células mesenquimáticas son células madre indiferenciadas, pluripotenciales. Si bien no son recontra pluripotenciales, porque ya están relativamente predeterminadas a la población celular del tejido conectivo, tienen bastante plasticidad. Entonces, son células que incluso pueden involucionar y dar, con el estímulo correcto, origen a otro tipo celular, como células de músculo liso, células del tejido óseo, células de cartílago, de todos los tejidos conectivos del músculo, etc. Bien. Pero a los fines prácticos, de lo que nos importa la clase de que es tejido conectivo, son las células que le van a dar origen a los fibroblastos y adipocitos, como bien dijo, no sé quién me dijo. Bien, si yo la miro, ¿qué voy a mirar? Una célula totalmente indiferenciada. Fíjense cómo está la cromatina, que no está ni muy densa ni muy laxa, pero está como casi toda igual, porque es una célula que, para lo único que básicamente que desarrolla su cromatina es para copiar un par de proteínas muy básicas, y después tiene ahí preparado todo para copiar el ADN, porque es una célula que hace mitosis a lo loco. Y fíjense acá también, ¿no? Como que está toda la parte del nucleolema con su partecita de cromatina densa
que se une el nucleolema, y después casi fíjense cómo es bastante homogénea la cromatina del citoplasma. Después tienen las organelas básicas. Generalmente estas células lo que hacen es tener muchas mitocondrias, un pedazo de retículo endoplásmico rugoso, un pedazo de retículo endoplásmico liso, acumulan pedazos de membrana que van a formar la membrana nuclear, porque son células para entrar rápidamente en mitosis. Bien, pero no le prestamos demasiada atención. Lo que sí tienen que saber sí o sí es que son células madre indiferenciadas que le dan origen al resto de las células del tejido conectivo. Eso lo tienen que saber bien. Bueno, pericitos alrededor de los pequeños vasos capilares, sobre todo de las vénulas postcapilares, y célula mesenquimática está directamente entre las fibras del tejido conectivo. Bueno, adipocitos. Esto vamos a tener toda una clase de tejido adiposo, así que mucho no me voy a detener, pero hay dos tipos de adipocitos. Los adipocitos blancos, que son células que generan una sola vacuola de triacilgliceroles que no está rodeada por membrana. Por fuera de esa vacuola queda un pequeño halo de citoplasma, queda el núcleo. Tienen la típica forma que se llama en anillo de sello. ¿Por qué? Porque esta es la imagen. Fíjate, a ver cuál puedo elegir. Déjame elegir una que más o menos... No sé, vamos con esta. Como tiene el núcleo ahí, el citoplasma muy finito, casi ni se ve. Bien, como que forma esos sellitos donde antes se ponía la fecha, ¿vieron? Bueno, y adentro, puro triacilglicerol. Y después tienen el tejido adiposo pardo. Estas células son bastante grandes, pueden tener más de 100 micras de diámetro. Después está el tejido adiposo pardo, que son las más pequeñas, son unas 30 micras de diámetro, 20 micras, pero no tienen una sola vacuola, sino que tienen muchas pequeñas vacuolas y tienen muchas mitocondrias acá dentro del citoplasma. Un citoplasma bien eosinófilo por la gran cantidad de mitocondrias, mucho retículo endoplásmico liso, acá también hay mucho, pero está todo en el halo citoplasmático periférico. Bueno, ¿cuál es el tema? Este tejido adiposo me sirve para reserva energética y tiene funciones de protección físicas y mecánicas. Y además tiene funciones endócrinas muy importantes que lo vamos a ver cuando veamos tejido adiposo. Pero una hormona nueva que se descubrió hace unos años se llama leptina, que disminuye el apetito, adiposina o adiponectina, que estimula el mejor funcionamiento de la insulina. Después, si entra en exceso de tejido adiposo o si el tejido adiposo se vuelve patológico, libera una enzima que se llama resistina, que aumenta la resistencia a la insulina. Este es un tema importante, porque si vos estás comiendo demasiado azúcar, ¿qué pasa? La insulina le dice al tejido nervioso que incorpore la glucosa y que forme más triacilgliceroles. ¿Sí? Y si el tejido adiposo ya está harto, está lleno de triacilgliceroles, no quiere meter más glucosa para formar más triacilgliceroles. Entonces libera resistina. La resistina hace que la insulina no funcione. Y eso es el germen de la patología de diabetes tipo 2. ¿Se entiende? Que es un rol fundamental el tejido adiposo. Eso no es tan simple como se lo acabo de decir, pero es una de las bases conceptuales. Bueno, ese es el tejido adiposo blanco, el adipocito blanco. ¿Sí? Imagen en anillo de sello o sello de anillo, y puede estar en pequeños grupos o en forma aislada en el tejido conectivo, formando parte del tejido conectivo, o puede formar acumulaciones donde ya no es tejido conectivo propiamente dicho con adipocitos, sino que es directamente tejido adiposo, como la imagen que estamos viendo acá, que ya es de tejido adiposo, son puras células de tejido adiposo prácticamente. Por su parte, el tejido adiposo pardo está mucho más irrigado, vemos más vasos sanguíneos, está mucho más inervado. Esto que ven acá es una terminación nerviosa, por ejemplo. Esto es un pequeño vaso capilar y se ven los eritrocitos. Y ya no cumple funciones de reserva energética, sino que cumple funciones termogénicas. ¿Por qué? Porque toda esta gran cantidad de mitocondrias que tiene, en vez de quemar glucosa y ácidos grasos para formar ATP, lo queman simplemente generando calor por una proteína que fabrica que desacopla la fosforilación oxidativa. Bien, este entonces es el tejido adiposo pardo y este es el tejido adiposo blanco. Bien, son los dos tipos de células del tejido adiposo y son células del tejido conectivo, tanto propiamente dicho como el tejido conectivo específico, se lo vamos a ver después. Bueno, macrófago.
Justo no se ve demasiado bien el núcleo identado, como van a leer en el libro, pero un poquito más o menos se ve. Acá se ve como un porotín así, ¿no? Acá hay otro. Es como que tiene que tener un dientecito ahí en el núcleo para que sea el verdadero macrófago, pero bueno, no importa. Es una célula que se forma en la médula ósea, de la médula ósea pasa a la sangre, de la sangre pasa al tejido conectivo y cuando está en el tejido conectivo se llama macrófago. Esta célula tiene dos funciones que esto lo tienen que saber sí o sí. Si se los pregunto en el examen y ustedes no me lo saben contestar, no los puedo aprobar. Ustedes son células fagocíticas, eso es fácil saberlo porque macro quiere decir grande y fagos quiere decir fagocitar, quiere decir comer. Sí, o sea, célula que se come a otra célula, se come bacterias, se come el tejido conectivo en desuso, se come todo lo que tiene alrededor. Fagocitosis. Y además cumple una función muy importante del sistema inmunológico, ya se las comenté antes, que son células presentadoras de antígenos. O sea, si se come una bacteria, si se come un pedazo de tejido conectivo roto, no pasa nada, porque destruye nuestro propio colágeno, libera aminoácidos y le hace un favor al organismo. Pero si en ese tejido conectivo roto hay una bacteria que era lo que lo estaba rompiendo, va a exponer en su membrana pedacitos de esa bacteria que son antigénicos, ahí van a llegar los linfocitos T helper, van a reconocer ese antígeno y van a generar la expansión clonal para que el sistema inmune se pueda defender específicamente de ese antígeno. ¿Sí? De hecho, muchas vacunas vienen con coadyuvantes que permiten que estos macrófagos fagociten a los antígenos que metemos con la vacuna para expandir más la respuesta inmunológica. ¿Bien? Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué son los macrófagos? Son células fagocíticas y presentadoras de antígenos. Si están en el tejido conectivo se llaman macrófagos, en distintos órganos reciben otros nombres, como células de Langerhans en la piel o células de Kupfer en el hígado, y cuando están en la sangre se llaman monocitos. Bueno, quedan 2 minutos, así que voy a cortar acá. Háganme una pregunta sobre macrófagos y metemos pausa. Después seguimos. Macrófagos, come cosas grandes y presenta antígenos. Fagocita y presenta antígenos. ¿Listo? Vamos a hacer preguntas, voy a meter pausa. Y nos vemos en un ratitín. Sí. Una consulta. Sí, decime. Bastante. ¿Cómo habías dicho de las células fagocíticas en la sangre? No sé. Que cuando pasa la sangre el macrófago se llama monocito. ¿A eso te referís? Ah, sí, eso. Gracias. Sí, eso es. Ok. Pero no sé si hace mucha fagocitosis en la sangre igual. Generalmente la fagocitosis se produce en el tejido conectivo, como tienen que atrapar a lo que se van a fagocitar. No, habías dicho de que el nombre cambiaba en la sangre. Ah, no eso sí. Sí, bueno, es la imagen que teníamos al principio, ¿no? Monocito en la sangre, macrófago claro. En el tejido conectivo y en muchos tejidos. Bien, es la misma célula. Bueno, ahora sí. Estamos en el último minuto, no me gusta que se apague solo esta cosa, me gusta apagarlo a mí, así que pausa.